vamos a trabajar, por allí tenemos unas piezas disecadas, aquí hay una, a ir trabajando el aparato genital masculino y su ubicación topográfica, ¿ok? Y vamos a describir también el aparato urinario. Los que quieran, nosotros intentamos traer de matadero material fresco, no conseguimos, porque no hubo matanza hoy. De manera pues que no vamos a tener material fresco. Para genital hembra, el amigo Juan tiene un genital en fresco, lo tiene que sacar hoy o mañana, pero tiene que traerlo descongelado para la clase del miércoles. ¿Okay? Hoy entonces vamos a ver lo que es el aparato genital masculino y, como les dije, aparato urinario. ¿Ok? El aparato genital masculino está conformado por una glándula principal, ¿okay?, que es el testículo, y además hay un sistema de conductos que van a llevar lo que produce el testículo, que es en buena medida es principalmente los espermatozoides, para llevarlos al exterior, y los va a llevar a través de un conducto que se llama conducto deferente. ¿Sí? Primero está el testículo, luego viene otro órgano que se llama epidídimo, luego viene el conducto deferente que va a llevar el contenido a la uretra, y de la uretra sale por la punta del glande al exterior. Fisiológicamente debería ser a la vagina de la hembra. ¿Okay? Así tenemos entonces que el testículo es la gónada, que es el homólogo al ovario en la mujer, en la hembra. Entonces en el macho la gónada es el testículo, en la hembra es el ovario, que lo vamos a ver el miércoles. ¿Ok? También produce principalmente espermatozoides, pero el testículo también produce unas sustancias endocrinas que se llaman hormonas, y son endocrinas porque ellas entran al torrente circulatorio. ¿Okay? Por eso se llaman endocrinas. Y en este caso la testosterona es una de las hormonas que produce, y la de mayor importancia, que es una hormona masculina. La produce el macho, pero no la produce la hembra. ¿Ok? Además de ello, vamos a estudiar unas glándulas anexas al aparato genital del macho. Y vamos a tener entre esas glándulas las glándulas vesicales, las glándulas de Cooper o bulbo uretrales y las glándulas próstata. Entonces vamos a tener esas tres glándulas, además de unos músculos que ayudan a expulsar ese contenido a través de la uretra. ¿Okay? Así tenemos acá un corte. ¿Qué sería este corte? ¿Qué corte es este? No se asusten. Un corte sagital, ¿verdad? Y si yo digo que es un corte en el plano medio, ¿usted qué me dice? También puede ser porque está transverso. También puede ser, no está transverso. Está. No, o sea, me refiero a los lados. Ok, agarraron y quitaron acá. Exacto. Ok, hicieron un corte y dividieron al animal en dos partes. Estamos mirándolo de lado. Entonces, mire, este que está acá es el testículo. Este finitico que vemos acá es el epidídimo, que continúa como conducto deferente. Viene acá, mírenlo acá, y viene acá, y va a llegar acá a la vejiga. En el cuello de la vejiga, la llegada de los dos conductos deferentes con el inicio de la uretra forma un triángulo que se llama trígono vesical, y llega a través a un promontorio, a un sobresaliente que se llama gubernaculum testis. Aquí tenemos entonces las glándulas vesicales, la uretra, que ya aquí deja de llamarse uretra sola para llamarse pene, porque es envuelta por unos cuerpos cavernosos que son los que tienen la sangre, son los cuerpos cavernosos del pene. El pene
en el hombre más que en el bovino, en ambos se llena, tiene unos cuerpos, unas trabéculas, unos espacios que se llenan de sangre y por producto de ello se da la erección. ¿Okay? Porque hay un flujo de sangre grande hacia el pene y aumenta de longitud y aumenta de grosor. En el caso del rumiante también es lo mismo, pero no aumenta de longitud, se pone tenso, pero no aumenta de longitud y su erección se va a dar por lo siguiente. Acá tenemos una curvatura en forma de S que se llama S peniana. La S peniana. ¿Qué sucede cuando se llenan los cuerpos cavernosos de sangre? Que hay una relajación muscular y al dilatarse esta S peniana se pierde y se alarga el pene. Es decir, no es que aumenta de tamaño como en el humano, sino que aumenta de grosor porque se llena de sangre y se pone tenso y al perderse la S peniana aparentemente aumenta de longitud, pero no aumenta en sí de longitud, simplemente esta S peniana desaparece y se extiende, se alarga el pene. Cuando termina la erección, aquí en esta segunda curvatura va llegando un músculo que es el músculo retractor del pene. Cuando ese músculo se contrae, trae y forma otra vez la S peniana. ¿Ok? Aquí tenemos igual un esquema más representativo. Tenemos el testículo, el epidídimo, conducto deferente, mírenlo llegando acá, tenemos las glándulas vesicales, tenemos la próstata, tenemos las glándulas de Cooper, aquí tenemos la uretra, la porción intrapelviana, la porción extrapelviana que va junto con el pene. La uretra en el macho, a diferencia de la hembra, en la hembra solamente es para el aparato urinario, lo único que sale por allí es orina. En el caso del macho, la uretra sirve al aparato urinario y al aparato reproductor. Es decir, por allí va a salir la orina, pero también va a salir el espermatozoide. Entonces allí tiene que haber un equilibrio. Si el macho acaba de orinar, las glándulas de Cooper, estas glándulas que están acá, empiezan a secretar un líquido preseminal que va por toda la uretra y va cambiando el pH porque la orina es ácida. Si el espermatozoide llega a esa uretra con las condiciones de acidez, van a morir los espermatozoides. Entonces las glándulas de Cooper van a secretar un líquido que va a cambiar el pH para que los espermatozoides no mueran. ¿Ok? Entonces tenemos acá, como les dije, aquí la uretra intrapelviana, la uretra extrapelviana que va junto con el pene. Aquí están las raíces del pene. Y viene acá la curvatura en forma de S. Este que vemos negrito acá es el músculo retractor del pene. Cuando viene la erección, él se relaja y deja que la S peniana se pierda. Cuando termina la erección, él se contrae y agarra y lleva esto para acá. ¡Guau! Y forma la S peniana. ¡Guau! Otra vez. ¿Ok? Hacia adelante termina el pene en un agrandamiento que se llama glande, ¿okay? Y está envuelto en una pliegue de mucosa y piel que se conoce como prepucio. Se conoce como prepucio. Y vamos a estudiar entonces músculos del pene, músculos del prepucio. Porque además de relajarse esto, el prepucio, el músculo retractor del prepucio se contrae y va hacia atrás. Entonces, además de ir el prepucio hacia atrás, la S peniana se pierde, es decir, se ve que agranda mucho más el pene. Pero en realidad no está aumentando de longitud. Simplemente se pierde la S peniana, se retrae el prepucio y se ve el pene más grande. ¿Ok? Igual acá tenemos testículo, epidídimo, conducto deferente, va a llegar acá en el trígono vesical, ¿ok? La uretra intrapelviana, uretra extrapelviana que va con el pene,
el prepucio, el glande, la S peniana, el músculo retractor del pene. ¿Ok? Luego vamos a ver que también este músculo son dos músculos que le llegan al pene así por el lado, en la S peniana. Y nos va a servir de referencia cuando veamos un corte transversal del pene, si estamos por delante de la S peniana o estamos por detrás. Nos va a servir de referencia el músculo retractor del pene. ¿Okay? El sistema de conducción del testículo, es decir, ustedes van a ver cuando vean histología, cuando vean endocrinología, van a ver también cómo se forman los espermatozoides, pero eso es un proceso ya microscópico que aquí no lo vemos. ¿Okay? El epidídimo se continúa a nivel de la cabeza del polo superior del testículo. Al testículo le vamos a estudiar, es ovalado, está vertical, tiene un polo proximal, un polo distal, un borde craneal, un borde caudal y dos caras laterales. En el polo caudal, así a manera como de un sombrerito, está la cabeza del epidídimo. El epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola. Entonces, en el polo proximal del testículo está el capuchón o cabeza del epidídimo, y a través de allí los conductos, aproximadamente en número de 12, pasan del testículo a la cabeza del epidídimo. El epidídimo, luego viene el cuerpo del epidídimo y al final la cola del epidídimo. Es importante conocer esto porque cuando nosotros hacemos una cirugía que se llama caudoepidectomía para hacer un macho calentador, es decir, un macho que me detecte celo pero que no preñe, que no me interesa su genética, lo que me interesa es que me diga: esta vaca está en celo, esta oveja, esta cabra, esta yegua está en celo, y yo busco el macho que me interese para montarla. ¿Okay? Entonces lo llamamos machos calentadores, machos receladores. Y una de las formas de hacerlo es haciendo una caudoepidectomía, es decir, cortándole la cola del epidídimo. Y así los espermatozoides que se producen no van a pasar. Lo que pasa es que vasectomía es corte del conducto deferente. Aquí estoy cortando la cola del epidídimo. Entonces caudoepidectomía. Vasectomía si yo corto el vaso deferente. ¿Ok? Que también se puede hacer. O sea, cualquiera de las dos podemos hacerlo. Yo particularmente uso el corte de la cola del epidídimo, porque me da más confianza de que no se vayan a unir esos dos extremos del conducto deferente que ha sucedido. Entonces yo corto la cola del epidídimo y ahí no hay problema. ¿Ok? Entonces el epidídimo va a transportar los espermatozoides que se producen en el testículo, pero también los va a almacenar. En el cuerpo del epidídimo se almacenan los espermatozoides por cierto tiempo para ir adquiriendo madurez. ¿Okay? Luego viene el conducto deferente. El conducto deferente va de la cola del epidídimo hasta el inicio de la uretra, donde forma ese trígono, se llama trígono vesical, que es la llegada de los dos conductos deferentes junto con el inicio de la uretra. La uretra, como les digo, en el macho es común para el aparato genital y para el aparato urinario, es decir, que lleva orina y lleva espermatozoides. No lo puede hacer al mismo tiempo, ¿ok? Por una razón muy sencilla. Hay en la llegada de los conductos deferentes se protruye cuando va a haber eyaculación y no permite que la orina se mezcle con el semen, porque lo mataría de una vez. ¿Ok? La uretra entonces tiene una porción, en el caso del macho, uretra intrapelviana y uretra extrapelviana. La intrapelviana es el pedacito que va desde el cuello de la vejiga hasta la arcada isquiática, el arco isquiático, donde la uretra es envuelta por los cuerpos cavernosos para formar la uretra y los cuerpos cavernosos, lo que llamamos pene. Entonces, de ahí en adelante la uretra es extrapelviana, porque está fuera de la cavidad pélvica. Y tenemos entonces que la ayuda a formar el pene. ¿Estamos? ¿Sí o sí? Sí. Y el pene, como les dije, es el órgano copulador, es decir, es el órgano
que se introduce en la vagina de la hembra para depositar el semen allá a nivel del fondo de la vagina en el fornix, que lo vamos a ver el miércoles. Como le dije, el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Ok? El epidídimo tiene unos medios de fijeza, que entre ellos está unido a la cabeza, al polo posterior, al borde posterior y al polo inferior del testículo. Y forma allí un ligamento, ¿ok? Que es el ligamento que le sirve de guía al testículo para su descenso. ¿Se acuerdan que les dije que en etapa embrionaria todos los órganos estaban en el techo de la cavidad abdominal, verdad? Sí. Y que el testículo tiene una doble envoltura de peritoneo. Sí. Es decir, si ese ventilador es el testículo y yo inflo un globo acá, él se va a pegar a las paredes, al techo, y él va a quedar por encima. Y cuando él empieza a descender, se envuelve de peritoneo. Ese peritoneo dijimos que era peritoneo visceral. Pero él va a descender por aquella abertura que está allá, aquella puerta, que es el canal inguinal. Y como está tapado de peritoneo, para él pasar por allí, ¡blum!, vuelve a envolverse de peritoneo. Entonces el testículo es el único órgano que tiene doble envoltura peritoneal. Y las vamos a llamar, esas envolturas peritoneales, túnicas vaginales. La que lo envuelve vaginal propia y la que lo está por fuera vaginal común. ¿Ok? El conducto deferente tiene ayuda, se origina de la cola del epidídimo, pasa por el borde posterior del testículo y entra a una serie de estructuras que lo vamos a conocer como cordón espermático, porque allí va el conducto deferente que sube, pero están las arterias y las venas y los nervios que están bajando al testículo, las venas que van subiendo. Las venas entonces forman una flexuosidad, o sea, forman ahí una maraña, como una... ¿Para qué? Los testículos están fuera de la cavidad abdominal por una razón muy lógica. Por la temperatura. La temperatura que hay dentro de la cavidad abdominal es muy alta y si ellos los dejan adentro se atrofian. Es decir, pierden su función. De hecho, hay una afección que se llama criptorquidia, es decir, que uno de los testículos se queda arriba, no logra bajar, no pasa por el canal inguinal, o a veces los dos, y esos testículos se atrofian por la temperatura que hay dentro de la cavidad abdominal. Esa temperatura que hay en la cavidad abdominal es la temperatura que trae la sangre que va al testículo. Por lo tanto, hay que regularla, hay que llevarla a una temperatura no tan alta. Entonces, en el cordón espermático que está la vena testicular, la vena que viene del testículo, que se envuelve sobre la arteria formando un plexo, ¿ok? Que se llama plexo pampiniforme y que envuelve la arteria para regularle la temperatura y que no llegue la sangre tan caliente al testículo, ¿ok? ¿Plexa qué, profe? Plexo pampiniforme. Y el conducto deferente continúa por el cordón espermático y va a llegar al cuello de la vejiga, como les dije, formando el trígono vesical. ¿Ok? Luego continúa la uretra y ya les dije que hay dos tipos, intrapelviana y extrapelviana. En el macho, en la hembra no. En la hembra hay solamente intrapelviana. Vamos a cerrarla a ver si medio refresca, porque es que yo estoy igualito con calor. Miren acá. Este es el testículo. Todo esto. Esta es el epidídimo. Esta es la cabeza, el cuerpo y la cola. Esta cola nosotros la cortamos. Para que el animal, si monta, no preñe. Esta cirugía a veces va acompañada con una que llaman desviación de pene. Para desviación de pene. Con el propósito de que, además, sabemos que no va a preñar. Sí,
Es en el mismo acto quirúrgico. Se le corta, eso no es un tendón, eso es un ensanchamiento de la túnica albujín. ¿Ok? Y que el que no lo sabe hacer, mate el animal desangrado. ¿Ok? ¿Con qué propósito? De que cuando el pene se ponga erecto y salga, como pierde fuerza arriba, cae. Y no entre en la vagina, con el propósito de evitar la transferencia de enfermedades infecciosas. Porque no hace nada con penetrar, sino va a preñar y lo que nos puede estar pasando una enfermedad. ¿Ok? Aquí vemos entonces el testículo, cabeza del epidídimo, cuerpo y cola. Y aquí vemos atrás el conducto deferente. Todo esto de ahí para arriba es el cordón espermático. Aquí vemos que inyectaron las arterias con una resina epóxica. Y miren cómo se ven las arterias en el cordón espermático. Ven que la vena está alrededor de la arteria para regular la temperatura cuando ella desciende. Las glándulas anexas, que tienen como función proporcionarle el nutriente, unas van a limpiar la uretra para bajarle el pH y evitar que se mueran los espermatozoides. Otras van a darle volumen a los espermatozoides y le van a dar también un medio de nutrición a los espermatozoides para que ellos se mantengan vivos y un medio de fluidez. Tenemos entonces, hablamos de 3 glándulas, las glándulas vesicales. Esto de vesículas seminales ya no existen. Olvídense de eso. Glándulas vesicales, porque ya no son vesículas. Si nosotros tomamos esa glándula vesical y empezamos a hacer la disección, vemos que es un conducto grande que se ha enrollado sobre sí mismo. Pero da la apariencia que pueden ser vesículas y no son vesículas. De allí que ya se le eliminó el nombre de vesículas seminales y el nombre que mantenemos es glándulas vesicales. El primero. La otra es la próstata. La próstata tiene 2 porciones. Una porción compacta y una porción diseminada. La porción compacta está en el inicio de la uretra intrapelviana y la diseminada está en el techo de la uretra intrapelviana. La porción compacta desemboca sus conductos allí a nivel del inicio. En cambio, la diseminada tiene muchos conductos que desembocan en el techo de la uretra. Y de ahí el nombre de diseminada, porque está en todo, diseminada en todo el techo de la uretra intrapelviana. ¿Ok? Y las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, que están a nivel del ángulo de la formación del pene, donde está la arcada isquiática. A ambos lados están las 2 glándulas que van a desembocar en una válvula semilunar que está en el techo del final o del inicio del pene, debajo de la arcada isquiática. Allá hay una glándula, una válvula, que en esa válvula, en el borde libre de la válvula, desembocan los 2 conductos de las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Esa válvula que encontramos en el techo de la uretra, ¿alguno tiene un marcador de pizarra? Y es listo. Entonces, aquí viene la uretra y hace esto. Aquí se envuelve de los cuerpos cavernosos. ¿Okay? Las glándulas están acá, una acá y otra acá, una a cada lado. Y aquí hay una válvula que hace esto. En el borde libre de esta válvula está la desembocadura de los conductos de las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Y esta válvula semilunar es lo que impide que yo pueda sondear un macho bovino. Es decir, yo no le puedo pasar una sonda porque cuando llega aquí, la sonda se mete aquí. Y no me deja pasar la sonda. Entonces no es posible sondear un macho bovino. ¿Ok? ¿Estamos claros? Porque la válvula no me deja. Yo puedo meter la sonda por aquí, pero cuando llega aquí se tranca. Entonces no me deja llegar a la vejiga. ¿Ok?
Es decir, quitamos el sacro y estamos mirando desde arriba. Tenemos acá la vejiga. Estos que vienen acá son los conductos deferentes. Aquí terminan en un ensanchamiento que se llama ampolla deferencial. Algunos dicen que sirve de almacenamiento de espermatozoides. ¿Okay? Esto que vemos acá son las glándulas vesicales, esta y esta. Esta que está acá es la porción compacta de la próstata. Acá está la porción diseminada de la próstata y estas son las dos glándulas bulbouretrales o de Cooper. ¿Ok? Ya de aquí para allá baja y se forma el pene. Los músculos anexos del aparato genital. Tenemos el esfínter uretral, que es el que envuelve toda la uretra intrapelviana. Hay un músculo que la está envolviendo. Y debajo de ese músculo está la porción diseminada de la próstata. Tenemos el isquio uretral. Es un músculo que va de la arcada isquiática envolviendo la uretra. Ya en la parte de atrás estamos hablando de arcada isquiática. Y tenemos el bulbo glandular, que es una parte de ese músculo que envuelve la glándula bulbouretral o de Cooper, que cuando se contrae, las exprime. ¿Sí? Cuando se contrae ese músculo, exprime las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Tenemos el bulbo esponjoso. ¿Ok? Tenemos el bulbo esponjoso que va envolviendo en la parte inicial los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos del pene. El isquio cavernoso que va desde la arcada isquiática y envuelve la raíz del pene. El retractor del prepucio, que es el que lo lleva hacia atrás. Y el protractor, que es el que lo lleva a su sitio original. Tenemos en el cordón espermático, tenemos un músculo que se llama cremaster. Tenemos un cremaster externo y cremaster interno. Y el que ya les había hablado, el retractor del pene, el que se inserta en la segunda curvatura de la S sigmoide, que cuando viene la erección se relaja, pero cuando termina él se contrae y lleva y forma nuevamente la S peneal. Ya aquí lo habíamos visto, aquí podemos ver algunos músculos. Repito, testículo, epidídimo, conducto deferente, cordón espermático, conducto deferente, vejiga, glándula vestibular en la uretra. El músculo que envuelve es el esfínter uretral y aquí tenemos el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, ¿ok? El retractor del pene, ¿ok? Los testículos, hablando de su ubicación, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo se llama usted? Galván. ¿En qué región están los testículos? O vamos a cambiarle la pregunta. ¿Cómo dividimos topográficamente el piso de la cavidad abdominal? 3 porciones. Nunca lo capté, yo se los di en clase. Vamos acá, es porque lo van a necesitar. O sea, no se lo damos por hobby. Entonces ya yo les expliqué allá, yo no tengo que volverles a explicar cuál es la región prepúbica. Yo simplemente les digo, está en la región prepúbica, usted debe estar ubicado, usted debe haber estudiado. Y más que le va para el examen del lunes. Ya les dije que era un contorno oval que tiene dos polos, extremidades, dorsal ventral, borde craneal y caudal de dimensiones. Mide aproximadamente unos 12 centímetros y pesa unos 300 gramos. Claro, un animal de 1000 kilos, de 800 kilos, tiene que tener unos buenos testículos. Si no, está grave. Perdón. Las envolturas del testículo. ¿Ok? Las envolturas del testículo las vamos a mirar de afuera hacia adentro. Pero yo se las voy a preguntar de adentro hacia afuera. En el examen del lunes. ¿Y cómo son? No, el lunes no va a ir. ¿Verdad? Pues. Se asustaron. Es que no saben ni qué materia les va. Y se lo dije al empezar la clase. O sea, ninguno protestó. Ninguno me dijo, pero es que esto no va para el lunes.
Está grave, esto va directo al parcial. Ojo, me sacaron 10 y sacaron 20 en la pieza, por ejemplo. Y les da 15. Eso sí yo sé que no me van a reclamar, pero los otros sí van a ver. Ok, entonces tenemos de afuera hacia adentro, lo primero que tenemos es la piel o escroto. La piel o escroto. Luego viene un tejido celular subcutáneo. Luego viene una túnica que se llama túnica dartos. Es una lámina muy finita que está adherida a la cara externa de la túnica vaginal común. Luego viene la túnica vaginal. Ok, miren. Es peritoneo, no es otra cosa que peritoneo con fascia transversal, y porque cuando pasó por allá se la llevó. ¿Ok? Luego viene la túnica vaginal propia, que es el peritoneo visceral, que está pegado o adherido a la túnica albuginia, que es la que está blanca envolviendo la capa más externa propia del testículo. Y entre las dos túnicas vaginales queda un espacio que se conoce como seno vaginal. Seno vaginal. Y en ese espacio hay un líquido. ¿Qué líquido hay ahí? ¿Qué líquido? No. Estamos afuera del testículo. ¿Qué líquido hay entre las dos túnicas vaginales? Peritoneal. ¿Ah? No, me dijo. Peritoneal. Líquido peritoneal, porque eso es peritoneo. No le dije que se envolvió aquí y se envolvió allá del peritoneo. ¿Qué líquido hay? Líquido peritoneal. No hay de otra. Y miren acá, ¿ven? ¿Qué es la túnica vaginal? Peritoneo parietal más fascia transversal. Es túnica propia, peritoneo visceral. Líquido que hay es líquido peritoneal. Lógicamente. Por ahí hubo uno que me colocó que fue. Cuando pregunté sin sarcosis, creo. Que me dijo que iba del tarso Yo no puse eso. al codo. Ay. Anda así. Hablando de todo, sin sarcosis nada más, en mi examen la respondió bien uno solo. ¿Será Humberto? Uno solo la respondió bien. Humberto. Lo van a ver allá en histología. Igual, aquí sí, repetimos, vemos el testículo, cabeza del epididimo, cuerpo, cola, conducto deferente. Y miren el plexo pampiniforme. ¿Ok? Ya esto se llama cordón espermal. ¿Ok? Y aquí vemos, este está envuelto de peritoneo, de una túnica vaginal. Y este entonces sería la común, que está envuelta, la propia, y la más externa es la común. Miren. Entonces tenemos túnica vaginal común, propia, túnica vaginal común, el darto y la piel. Es el orden de las capas del testículo de adentro hacia afuera. Aquí tenemos mejor las capas. Eso que vemos acá es un ligamento que se llama ligamento escrotal. ¿Ok? Que es el ligamento que le sirve de guía al testículo para saber que él tiene que pasar por el canal inguinal. Porque de no sería divino. Entonces tiene una guía que lo va guiando. Pues usted tiene que ir por acá y llegar al fondo del escroto. ¿Ok? Tenemos entonces, miren acá la capa, piel, dartos, túnica vaginal común, túnica vaginal propia, y este que está acá es el espacio vaginal, seno vaginal, entre las dos túnicas vaginales. Los blanquitos ven una línea negra que es la túnica vaginal propia y una blanca que es la albuginia. ¿Ok? Miren acá. Este es un corte que lo hicieron transversal. ¿A qué nivel creen ustedes que está ese corte? ¿Ah? Miren acá. Este es el corte del pene. Esto que está acá es un músculo. ¿Qué músculo es ese? Ya se lo preguntamos. Forma el piso de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama? El recto abdominal. Ese es el recto abdominal.
y vemos hacia abajo. ¿Y qué no estamos viendo acá? Aquí debería de verse, si el corte fuese más hacia adelante, debería de verse los dos músculos retractores del pene. Pero está antes de la S sigmoide, por lo tanto está más o menos a nivel de la región prepúbica. Porque además estoy viendo el testículo. ¿Y el testículo dónde dijimos que estaba? En la región prepúbica. El hipogamo. Epimeso hipo. Ok, aquí también, pero no se ve muy bien. No se ve muy bien, pero ahí están las mismas capas. La estructura del testículo, el testículo cuando hacemos un corte, tiene un tejido externo, una capa externa blanca, dura, que se conoce como túnica albuginia. Y lo que está dentro es el parénquima del testículo. En el parénquima del testículo encontramos unas células, unos túbulos, que son los túbulos seminíferos, y esos túbulos seminíferos es donde se originan los espermatozoides. Y por fuera de los túbulos seminíferos hay unas células, las células intersticiales de Leydig, que producen la testosterona. Eso es histología. Pero es para que se ubique. No para que se desubique. Es para que ustedes se ubiquen. Miren, yo cuando entré aquí a esta carrera, yo vi anatomía, histología, bioquímica, partos y forraje y estadística. 5 materias en un solo semestre. En el año 2012, ya yo era decano, que hicimos el pensum que actualmente está vigente, yo dije, vamos a separar anatomía de histología. Pobre muchacho. Pero no había tenido la oportunidad antes, porque cuando yo